TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En Génesis capítulo 4, versículo 8, estudiamos cómo ocurrió la primera muerte de la historia. Caín asesina a su hermano Abel. Pero ¿qué ocurre después de la muerte? La Biblia más adelante dice en el versículo 10 que la voz de la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. Es obvio entonces que con la muerte no termina todo. Pero ¿qué ocurre realmente? Veamos lo que la Biblia enseña sobre este tema. Al igual que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es un ser tripartito, compuesto por espíritu, alma y cuerpo. La Biblia lo enseña en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. De acuerdo con este pasaje bíblico, nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Después de la muerte, estas tres partes se separan y cada una de ellas tiene un destino diferente. Por eso es bien importante que primero que todo entendamos qué significan cada una de esas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. La creación del hombre se llevó a cabo en tres pasos. Isaías 43:7 es un pasaje bíblico tan completo y profundo que en solo 17 palabras, además de presentarnos los tres pasos en la creación del hombre, nos contesta tres grandes interrogantes: ¿quiénes?, ¿para qué?, y el cómo de la creación. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. El primer interrogante que contesta este pasaje bíblico es: ¿quiénes son aquellos que gozarán de la vida eterna en su presencia después de la redención? El pasaje bíblico dice claramente: todos los llamados de mi nombre. Tú y yo, mi hermano, somos de gran estima y honorables a sus ojos. Somos objeto de su gran amor. Todos nosotros que adoramos al Dios verdadero y obedecemos su santa palabra, somos los llamados de Isaías 43:7. El segundo interrogante que contesta es: ¿para qué fuimos creados? Dios habla directamente en Isaías 43:7 y responde: para gloria mía los he creado. Ese es exactamente el propósito para el cual tú y yo fuimos creados, para darle gloria. Y el tercer interrogante que contesta, y del cual nos ocuparemos en esta enseñanza, es el cómo de la creación. ¿Cómo fuimos creados? Y el pasaje lo dice claramente: Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Repito, Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Es importante señalar que en la Biblia no existe nada redundante. Cada palabra contenida en la Biblia ha sido colocada allí por una razón específica. De modo que cada una de estas tres palabras, crear, formar y hacer, tiene un profundo significado. Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Dios nos creó un espíritu, nos formó un cuerpo y nos hizo un alma. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a proyectar entonces un gráfico que contiene los tres vocablos originales hebreos utilizados en este pasaje bíblico para entender el profundo significado de ellos. El primero de ellos es bara.
que significa crear de la nada. Solo Dios es el sujeto de este verbo, ya que Él es el único que puede crear algo sin tener una materia preexistente. Es el único que tiene la capacidad de crear. Bara. Es el verbo hebreo que aparece 3 veces en Génesis 1:27 para hacer énfasis que se trata de crear y no de los otros 2 vocablos hebreos, yatzar o asá. Y creó. Aquí aparece bara por primera vez. Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Bara, segunda vez. Varón y hembra los creó. Bara. Termina el versículo señalando por tercera vez este vocablo hebreo. Le pregunto entonces, si somos espíritu, alma y cuerpo, ¿qué fue lo que Dios creó? Bara, en Génesis 1:27. Piense un poco. Le doy una pista. Es la única parte del hombre que es a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? La Biblia nos responde en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Pregunto entonces, ¿qué parte de nosotros es a imagen y semejanza de Dios? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Dios no es cuerpo ni es alma. Dios es espíritu. Por tanto, el espíritu es lo único en nosotros que es a imagen y semejanza de Dios. De modo que lo primero que Dios hace es el espíritu de todos los hombres. ¿Por qué de todos los hombres? Porque el texto hebreo original de Génesis 1:27 no dice que Dios creó a Adán. Dice que Dios creó los espíritus de todos los seres humanos. El texto bíblico original de Génesis 1:27 utiliza el vocablo Adam, que vemos proyectado en el gráfico, el cual es un sustantivo masculino que traduce ser humano, traduce humanidad e involucra todos los seres humanos. De modo que en este pasaje Dios crea el espíritu de todos los seres humanos y lo hace a imagen y semejanza de Él porque Dios es espíritu. Esto lo podemos confirmar en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios aún no había formado el cuerpo de Jeremías en el vientre de su madre. Tampoco había hecho su alma, pero sí había creado su espíritu en Génesis 1:27. Por eso el pasaje de Jeremías 1:5 no menciona el vocablo crear, bara, crear, porque ya el espíritu de Jeremías había sido creado en Génesis 1:27, sino que menciona el término yatzar, que traduce formar, antes que te formase en el vientre de tu madre, que es el segundo término mencionado en Isaías 43:7, que enseña que Dios nos creó, nos formó y nos hizo, como vemos nuevamente en el gráfico. Isaías lo coloca en orden. ¿Qué hace Dios primero? Crea el espíritu en Génesis 1:27. Después de crear el espíritu en Génesis 1:27, Dios forma el cuerpo de Adán. Yatzar, que es un término hebreo que traduce formar. Es cuando hacemos algo a partir de una sustancia preexistente. Muy diferente al término anterior, bara, crear, que significa hacer algo de la nada. Dios creó, bara, creó el espíritu del hombre de la nada, pero formó, yatzar, formó su cuerpo del polvo de la tierra.
algo que tienen que tener muy claro para evitar confusiones es que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, pero formó el cuerpo del hombre a imagen y semejanza de la tierra. Esto está claramente definido en Génesis capítulo 2. El comienzo del capítulo 2 nos señala que ya la etapa de la creación había terminado. Sin embargo, nada había sido formado todavía. Es claro en explicarnos en el versículo 5 que ya Dios había creado todas las plantas del campo, pero ninguna de ellas había sido formada todavía en la tierra. Y termina el versículo 5 diciendo que aún no había hombre que labrase la tierra. ¿Cómo puede ser posible que no hubiera hombre en el capítulo 2 si en el capítulo anterior, en Génesis 1:27, se nos enseña que el hombre ya había sido creado? Bará, creado su espíritu de la nada. Sencillamente porque en el capítulo anterior, el capítulo 1 de Génesis, Dios creó a toda la humanidad a su imagen y semejanza. Los espíritus de todos los hombres ya habían sido creados, pero ningún hombre había sido formado todavía. Leamos entonces lo que nos enseña la primera parte del versículo 7 del capítulo 2 del libro de Génesis. Entonces, Jehová Dios formó, no creó, formó al hombre del polvo de la tierra. Dejemos el texto bíblico en pantalla para meditar en lo que dice. Dice crear, que es el verbo hebreo bará. Dice Dios creó al hombre del polvo de la tierra. No, el hombre ya había sido creado en Génesis 1:27. El espíritu del hombre. Aquí dice formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Aquí se está utilizando el vocablo hebreo yatzar, que significa hacer algo a partir de una sustancia preexistente. ¿Y cuál es la sustancia preexistente que utilizó Dios para formar el cuerpo del hombre? El pasaje bíblico nos dice que es el polvo de la tierra. Y aquí es muy importante que usted tenga claro que Dios creó al espíritu a su imagen y semejanza, pero formó el cuerpo a imagen y semejanza de la tierra. Dios nos crea un espíritu en Génesis 1:27 y nos forma un cuerpo en Génesis 2:7. Fíjense que lo primero que forma en la formación es al hombre. Todavía no habían sido formados los animales. Los animales son formados y son traídos a Adán para que él les dé nombre. Pero lo último que fue creado fue el espíritu del hombre. Es lo contrario. En la creación el hombre es creado de último. Pero después en el capítulo 2, cuando Dios forma las cosas, el hombre es formado de primero. Isaías 43:7 enseña que Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Ya explicamos los dos primeros vocablos hebreos. Pasemos entonces a explicar el último de ellos, el término asá, el cual es el último que vemos proyectado en el gráfico. Traduce hacer y se refiere a terminar, a completar la obra. Y esta obra solo se completa cuando Dios hace un alma para el cuerpo que formó para Adán y sopla sobre Adán el espíritu que había creado para él en Génesis 1:27. Esto ocurre al final del versículo 7 del capítulo 2 del libro de Génesis. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida ocurre cuando el espíritu entra en el cuerpo formado y Dios hace un alma para ese cuerpo formado. La palabra ser en la frase y fue el hombre un ser viviente proviene del término hebreo nefesh, el cual vemos publicado en el gráfico. Es la traducción exacta para alma.
A todos nos han enseñado que el alma es el centro de las emociones del ser humano. Pero aquí la Biblia nos está enseñando algo tan abstracto. Por tanto, más adelante enseñaremos lo que es el alma y lo que la Biblia dice de ella. Proyectemos entonces un gráfico que nos resume todo lo explicado en Génesis 1:27. Dios crea el espíritu de todos los hombres, incluyendo el del profeta Jeremías, quien da testimonio de que antes de que fuese formado en el vientre de su madre, ya Dios lo había creado como espíritu y lo conocía. El vocablo hebreo utilizado para crear es el término bara, que traduce crear de la nada. De la nada Dios crea los espíritus en Génesis 1:27. Luego en Génesis 2:7 Dios forma el cuerpo de Adán. El vocablo hebreo utilizado para formar es el término yatzar, que traduce formar algo utilizando una sustancia preexistente. Esto es el polvo de la tierra. Por último, vemos que al final de Génesis 2:7 Dios hace un alma para Adán. El vocablo hebreo utilizado para hacer es el término asá, que traduce hacer, terminar, consumar y se refiere a la obra completada. ¿Qué es entonces nefesh? Vocablo hebreo que traduce alma. El alma es la esencia inmaterial que nos define como individuos. Y no solo es la que establece su voluntad en el ser humano, sino la que decide todos los actos humanos. El alma es el centro de la vida del ser humano. Y no muere cuando el hombre muere, sino que trasciende después de la muerte. El alma puede andar en la carne o en el espíritu. O sea que puede utilizar el cuerpo para sus deleites carnales o utilizar el espíritu para buscar a Dios. El alma no puede comunicarse con Dios sin el espíritu, ni puede comunicarse con el mundo material sin el cuerpo físico. El alma necesita del cuerpo físico para comunicarse con el mundo material, para ver, para oír, para sentir. Y necesita del espíritu para comunicarse con Dios, para hablar con Él, para orar. El cuerpo entonces es el instrumento del alma para comunicarse con el mundo material. Y el espíritu es el instrumento del alma para comunicarse con el mundo espiritual. Veamos algunos textos bíblicos. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hallamos aquí que el cuerpo puede ser muerto, pero el alma, que es inmortal, puede escapar. Esto lo tenían muy claro los mártires de la iglesia. Sabían que sus enemigos solo podían matar su cuerpo, sea devorado por leones o en un coliseo romano o crucificado o de cualquier otra forma. Pero no podían tocar su alma, no podían matarla, porque su alma era inmortal. Ya ellos tenían vida eterna. Ellos tenían muy claro que hay un alma que continúa existiendo después de nuestra muerte física. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En este pasaje, Cristo está abriendo el quinto sello. Y bajo su glorioso altar se ven las almas de los justos que habían muerto por el testimonio que tenían. Este evento se lleva a cabo durante el estado intermedio. O sea, un estado después que el hombre muere, antes de la resurrección. En ese estado intermedio, entre la muerte y la resurrección, los cuerpos físicos de esas personas muertas habían vuelto al polvo y se encontraban allí esperando su resurrección. Pero sus almas estaban vivas, no dormidas como algunas piensan, sino vivas y conscientes en la presencia del Señor.
frente al altar de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La Biblia es muy clara cuando nos muestra que estas personas fueron decapitadas, pero tienen un alma que sigue existiendo después de su muerte física. Un alma que trasciende a este mundo físico. Y esas almas están vivas y conscientes en la presencia del Señor, aunque su cuerpo se esté consumiendo por gusanos en el polvo. Ahora, el espíritu, vimos que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo más importante para el cuerpo físico, porque es quien le da vida. De modo que si el espíritu deja el cuerpo, el hombre muere inmediatamente. Además, el espíritu es lo único en el hombre que es a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es espíritu. En Génesis, capítulo 35, versículo 29, vemos que cuando el espíritu sale del cuerpo de Isaac, el patriarca muere de inmediato. También vemos en Juan, capítulo 19, versículo 30, que Jesús entrega su espíritu y enseguida muere. Sin embargo, cuando la Biblia habla que los impíos tienen un espíritu muerto, no significa que el espíritu haya salido de sus cuerpos. De ser así, estuvieran muertos de verdad. Están muertos en espíritu. Y esto significa que su alma se deleita únicamente en el cuerpo, al grado que su carnalidad anula totalmente al espíritu, quien, aunque todavía hace parte de su humanidad tripartita, espíritu, alma y cuerpo, dicho espíritu está en ellos como si estuviera muerto. No les sirve para nada. Su espíritu está anulado por su carne y a Dios solo se le adora en espíritu y en verdad. Primero de Juan, capítulo 3, al final del versículo 14, nos enseña que todo aquel que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, el ángel escribe a la iglesia de Sardis, diciéndole que conoce sus obras malas, las cuales la han llevado a su muerte espiritual. En Efesios, capítulo 2, versículo 1, el apóstol testifica que Cristo ha dado vida a nuestro espíritu cuando estaba muerto en delitos y pecados. De modo que es claro el concepto de que el espíritu está muerto y que Cristo lo vivifica. Igual dice la Biblia en muchísimas otras citas, como Colosenses capítulo 2, versículo 13, que enseña que nuestros delitos y pecados nos llevaron a la muerte espiritual. Andábamos con un espíritu muerto, como los impíos. Pero Cristo dio vida a nuestro espíritu cuando nos encontrábamos en esa condición. Ahora tenemos un espíritu mediante el cual nuestra alma puede comunicarse con Dios. Nuestro cuerpo físico es un simple instrumento del alma y es gobernado totalmente por ella. Un alma carnal busca únicamente los deleites que puede obtener a través del cuerpo. A esto se le llama vivir en la carne. Es entonces el alma quien ama cuando está en el espíritu y quien odia cuando está en la carne. Es el alma la que se goza cuando está en el espíritu y la que se amarga cuando está en la carne. Es la que siente paz y esperanza en momentos difíciles cuando está en el espíritu y también la que se angustia y deprime cuando está en la carne. Es el alma la que tiene fe en Cristo cuando está en el espíritu y deseo de pecar
y de desobedecer a Dios cuando está en la carne. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma es la que decide si está en el espíritu o está en la carne. Queda claro entonces que quien peca es el alma, no el cuerpo ni el espíritu. Igualmente, el juicio de Dios es para las almas, de modo que quien se salva o se pierde es el alma. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cristo vino para salvación de nuestras almas, y el alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. Resumiendo entonces, el alma es el centro de la vida del ser humano, y no muere cuando el hombre muere, sino que trasciende después de la muerte. El alma es nuestra esencia, esa parte inmaterial que nos define como individuos y de la cual procede la voluntad para decidir todos los actos humanos. El alma decide si anda en el cuerpo y se deleita de las cosas carnales o si anda en el espíritu y se deleita de las cosas espirituales. Tiene que decidir. No puede andar en ambos al mismo tiempo, porque ambos se oponen. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, porque él quería hacer las cosas del espíritu y a veces la carne lo hacía caer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo el apóstol. ¿Cuántos ha sentido en su alma la voz de la carne? Esa voz egoísta que te invita a tu satisfacción carnal. Todos conocemos esa voz. Pero si tu espíritu está fortalecido, la voz del espíritu, tu conciencia, te invita a andar en el espíritu. Pero a los impíos que tienen el espíritu muerto, la conciencia ya no los redarguye. No tienen una conciencia que les impida que sigan pecando. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos enseña que estas personas tienen cauterizadas sus conciencias por su pecado. Su espíritu está muerto y no les impide que sigan pecando. Qué triste no tener una conciencia que te invite a buscar las cosas de Dios y te invite a que dejes de pecar. Hemos estudiado entonces que el hombre es un ser tripartito compuesto por espíritu, alma y cuerpo. La parte más importante de las tres es el espíritu, la cual es la única a imagen y semejanza de Dios. Pero la esencia de las tres es el alma, quien controla al espíritu y al cuerpo y puede utilizar el cuerpo para comunicarse con el mundo material o utilizar el espíritu para comunicarse con Dios y con el mundo espiritual. Pero no puede utilizar las dos al mismo tiempo, porque ambas se oponen, para que no hagamos lo que queramos. Al morir, cada una de estas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, tiene tres destinos diferentes. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos enseña el destino del cuerpo y el destino del espíritu. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De modo que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio al hombre, para que su alma pudiera comunicarse con él. El espíritu es la parte nuestra, creada a imagen y semejanza de Dios, por lo que no puede ni salvarse ni condenarse. Simplemente, después de la muerte,
regresa nuevamente a Dios de donde salió. Después de la muerte, el cuerpo físico regresa a la tierra como era, ya que fue formado ese cuerpo físico a imagen y semejanza de la tierra, y su composición total proviene del polvo de la tierra. El final del versículo 19 del capítulo 3 del libro de Génesis nos enseña el decreto de Dios. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo físico permanecerá en ese estado hasta la resurrección. Este es el estado intermedio, el estado en que se encuentran los muertos después de morir y antes de la resurrección. Durante ese estado intermedio, el cuerpo humano volverá a hacerse como el polvo de la tierra, hasta el día de la resurrección, sea para vida o sea para muerte. Esto lo explicaremos en las próximas cápsulas. En Lucas, capítulo 8, versículo 52, y en Juan, capítulo 11, versículo 11, Jesús compara la muerte como un sueño del cuerpo físico, porque al morir, el cuerpo físico da la apariencia de estar dormido. Hago claridad del cuerpo físico, porque la Biblia nunca menciona que al morir el alma se duerma o haya un sueño del alma. Ya vimos en textos anteriores que las almas de algunos mártires, después de morir, estaban vivas y conscientes en la presencia del Señor, aunque sus cuerpos físicos estaban siendo consumidos por gusanos y todavía estaban en el polvo de la tierra. De modo que es un error creer que nuestras almas permanecen dormidas con nuestros cuerpos esperando la resurrección, como enseñan algunos. El sueño del alma es una enseñanza incorrecta. Después que usted muere, su alma queda viva. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, también se refiere al cuerpo físico cuando dice, y otros ya duermen. Repito, allí se refiere al cuerpo físico. Cuando la Biblia dice que una persona al morir está dormida, no significa literalmente que duerme. El sueño es solo una manera de describir la muerte del cuerpo físico, el cual da la apariencia de estar dormido después de morir. Pero la realidad es que después de morir, el cuerpo físico se descompone hasta llegar a convertirse en el polvo que era antes de haber sido formado. Y permanece así durante el estado intermedio, que es el estado entre la muerte y la resurrección. Ahora, ¿a dónde va el alma durante este estado intermedio? ¿Qué pasa después de la resurrección cuando finaliza este estado intermedio? ¿Cuál es el destino de nuestras almas después de la resurrección? Todos estos interrogantes los resolveremos en nuestra próxima cápsula. Bendiciones y cielos abiertos.